El segundo estilo es el purismo. Correspondió con el segundo tercio del siglo XVI y coincidió con la contrarreforma religiosa y los reinados de Carlos I y Felipe II. Se buscó una mayor austeridad ornamental, una mayor claridad y sobriedad en las formas arquitectónicas, como vemos en el Palacio de Monterrey, en Salamanca, realizado por Rodrigo Gil de Hontañón, que simplificó las líneas arquitectónicas y señaló la horizontalidad de los 3 pisos separados por marcadas líneas de imposta. Los vanos son rectangulares, excepto en el último piso, que abren como si de una loggia se tratase, con ventanales de medio punto entre columnas con capiteles muy labrados. Los muros son lisos, concentrándose la decoración en relieve en torno a los vanos y a los elementos arquitectónicos, como la crestería que recorre el edificio a modo de balconada, que se encuentra calada con elementos decorativos que aluden tanto a formas animales como vegetales y humanas. La fachada de la Universidad de Alcalá de Henares, de líneas simétricas, consta de 2 pisos rectangulares separados por marcadas líneas de impostas y coronados por una galería corrida, y 3 calles, la central rematada con un frontón. En esta parte se concentra casi toda la decoración, con águila bicéfala rodeada por 2 figuras, balaustrada tipo Reyes Católicos, columnas en el frontón en el que aparece Dios bendiciendo y sosteniendo el mundo, como divinidad quien preside y dirige el mundo. Además, el adorno de las ventanas que la rodea dará lugar a la llamada ventana estándar. En Toledo destacó Alonso de Covarrubias, que fue nombrado por Carlos V arquitecto real. Se mantuvo fiel al plateresco en sus primeras obras. Fachada y escalera del patio del Hospital de Santa Cruz. La fachada presenta una decoración con grutescos y estípites y diseñó la escalera a la que se accede por una triple arquería, de medio punto el central y escarzano los laterales, que recuerda a los arcos romanos de triunfo. La escalera, bastante decorada, la vemos en el extremo del patio. Otorgó al patio del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares un espacio muy amplio y proporcionado, articulado con 2 órdenes de columnas que soportan arcos de medio punto en la parte baja y dinteles con el típico capitel zapata. Los antepechos de los balcones, decorados con motivos de panales en la superior, y una magnífica escalera donde se concentraba un complejo conjunto decorativo a base de temas heráldicos, trofeos y elementos fantásticos. La fachada de este palacio arzobispal está cerrada por una galería de arcos rebajados sobre 2 pisos de vanos platerescos. Posteriormente prescindió de esa abundante decoración y ejecutó el Alcázar de Toledo, arquitectura más clasicista. La organización del edificio es conforme a la tradición palaciega española. 4 fachadas renacentistas, un cuadrángulo con 4 torres en las esquinas bien señaladas en planta y un vasto zaguán. Amplio patio central, distribuidor al estilo del Palacio Florentino, de planta cuadrada y galerías porticadas a 2 alturas de orden compuesto, y la escalera que responde al tipo imperial realizada por Francisco de Villalpando. La Puerta Nueva de Bisagra, también en Toledo, una puerta con un carácter más ornamental que defensivo porque las troneras están ubicadas casi a ras del suelo. El monumental cuerpo exterior está formado por un arco de triunfo, portada muy purista, con dovelas y sillares almohadillados y un escudo real, rematado por un frontón y flanqueado por 2 grandes torreones semicirculares de mampostería. El cuerpo interior es de arco de medio punto flanqueado por torreones cuadrados coronados por chapiteles de cerámica. En Granada trabajó Pedro Machuca, procedente de Castilla y formado en Italia. Construyó el Palacio de Carlos V en la Alhambra. Fue un palacio de recreo que se asemejó a las villas italianas y reflejó un claro lenguaje bramantesco que por su austeridad contrasta con la abundancia de decoración nazarita.
La planta es cuadrada con 4 fachadas y las escaleras ocupan las esquinas del cuadrado. Tiene 2 pisos con sillares almohadillados en la inferior y con decoración de frontones en la superior. La estructura encierra un patio central de novedosa traza circular de influencia manierista y 2 cuerpos con superposición de columnas toscanas y jónica y bóveda anular. Andrés de Vandelvira trabajó en Baeza, Jaén, discípulo de Diego de Siloé. Intervino en el templo del Salvador de Úbeda. Cuenta con una sola torre rematada en forma de cebolla al estilo centroeuropeo y también trabajó en el templo conventual de San Francisco en Baeza, cuya puerta principal está planteada como un arco de triunfo. El tercer estilo es el herreriano, que abarcó el tercer tercio. El arte italiano se estableció definitivamente con la llegada al trono de Felipe II. Vemos rasgos generales de este periodo en el monasterio del Escorial, en el que triunfaron los elementos estructurales con formas sobrias y el rigor geométrico. Volúmenes netos, aristas vivas, cubiertas de madera y el exterior de pizarra, chapiteles, al modo de los Países Bajos, y la desnudez de elementos decorativos, exceptuando pirámides y bolas para evitar la monotonía de la construcción. Estos rasgos de austeridad iban en consonancia con los ideales de la Contrarreforma. Juan Bautista de Toledo se formó en Italia. Felipe II le encargó la construcción del monasterio de San Lorenzo del Escorial en conmemoración del triunfo de la batalla de San Quintín, obtenida el día de San Lorenzo, cuyo emblema es la parrilla y en cuya planta queda reflejada ese simbolismo. Fundado por monjes de la Orden de San Jerónimo, la obra tiene una cuádruple finalidad: panteón real, iglesia, monasterio y palacio. De planta rectangular, está dividida en 3 zonas verticales. La parte central está ocupada por la iglesia, de arquitectura muy sobria, en torno a la cual se levantan varios patios que mantienen una distribución cruciforme a semejanza de los antiguos hospitales góticos españoles. La iglesia está flanqueada por los espacios destinados a convento, lado derecho, y a palacio, lado izquierdo y testero. La fachada principal da acceso al espacioso patio de los Reyes, convertido en amplio atrio de la iglesia. Realizó la fachada lateral del Jardín de los Monjes y el patio de los Evangelistas, que empleó la superposición clásica de órdenes. Es un patio menos sobrio con respecto a los claustros menores. En el centro del patio hay un pequeño templete alegórico de diseño brunelleschiano realizado posteriormente por Herrera. Giambattista Castello, apodado el Bergamasco, construyó la sencilla pero majestuosa escalera de acceso al recinto monacal. Juan de Herrera se encargó desde 1572 de la dirección de las obras tras la muerte de Bautista, aunque participó desde su comienzo. Herrera mantuvo el proyecto inicial, salvo algunas modificaciones como la elevación de la parte delantera del edificio para situarla al mismo nivel del resto de la obra, y la supresión de 6 torres, manteniendo las 4 de los ángulos, las 2 menores de los patios interiores y las 2 más esbeltas de la fachada de la iglesia, rematadas con chapiteles de pizarra que rompen la horizontalidad del edificio y que serán elementos típicos de la arquitectura de los Austrias. El templo repite la planta de San Pedro de Roma, es decir, de cruz griega inscrita en un cuadrado, pero se convierte en basilical al tener un vestíbulo o anteiglesia cubierto con bóveda plana. En el interior destacan las pilastras dóricas sobre las que descansan los correspondientes entablamentos, y en la parte superior las ventanas de perfil semicircular y divididas en 3 vanos, llamadas ventanas termales. La cubierta de la iglesia está realizada a base de bóvedas de cañón en los brazos y el crucero se cubre con una cúpula montada sobre tambor con 10 ventanas. El altar mayor está situado en alto sobre el panteón real, quedando casi a igual altura que el coro emplazado a los pies del templo.
El material es aquí también piedra berroqueña y finalmente vemos el patio de los Reyes a modo de atrio con la fachada de la basílica. La biblioteca la proyectó cerrando el atrio de la basílica y unificando la fachada principal. Se ubica en una gran nave de 54 metros de largo, 9 de ancho y 10 metros de altura, con suelo de mármol y estanterías de ricas maderas nobles talladas. La bóveda de cañón está decorada con frescos representando las 7 artes liberales. Francisco de Mora fue colaborador de Herrera y continuó con las obras del Escorial, sobre todo en la llamada Galería de Convalecientes, de sorprendente y armónica sencillez. Al margen del Escorial, Herrera trabajó, incluso diseñó las siguientes construcciones de carácter clasicista, a lo romano antiguo, aunque con rasgos manieristas de gran severidad. La Catedral de Valladolid, de un purismo clasicista que abandona toda ostentación decorativa, pero no monumental. La Casa de Contratación o Lonja de Sevilla, construcción para alojar a los muchos mercaderes que por entonces se amontonaban en las gradas de la catedral para realizar sus tratos mercantiles, e incluso en el interior del propio templo catedralicio en los días de lluvia. La lonja, de planta cuadrada, está organizada alrededor de un patio interior porticado, de 2 plantas. La parte más antigua del Palacio de Aranjuez, erigido por orden de Felipe II, el proyecto lo realizó Juan Bautista de Toledo, pero al morir durante su construcción fue su discípulo Juan de Herrera quien se encargó de continuar la obra. Y por último el Ayuntamiento de Toledo, cuya fachada principal se levanta sobre un extenso zócalo de sillares almohadillados en cuya longitud se abren 9 arcos de medio punto. Si queréis aprender más sobre el arte del Renacimiento u otros estilos artísticos, podéis consultar en la descripción mis libros de historia del arte que podéis comprar por Amazon.